Bueno, hermanos, vamos a continuar con la segunda parte de nuestra enseñanza, hablando de los fundamentos de la fe. Un fundamento es un cimiento, fundamentos que debemos tener en nuestra vida bien fijados. Son los que no nos van a conmover sobre nuestro caminar diario. Y para eso debemos a empezar a estudiar primeramente donde viene la voluntad de Dios, donde Dios es revelado, y esto es las Escrituras, llamada también así la Biblia, la palabra de Dios, como hemos visto. Y bueno, en este día vamos a ver cómo tuvimos la palabra de Dios, su estructura, y cómo es que la tenemos hoy hasta nuestros días en nuestras manos. Amén. Bueno, vamos a empezar diciendo que la palabra de Dios es un conjunto de libros, un total de 66 libros, es el conjunto, y tiene dos grandes apartados o divisiones. Tenemos la parte del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Muy bien, hermanos. Vamos a empezar por los primeros 5 libros de la Biblia, llamados Pentateuco. ¿Cómo se llaman los primeros 5 libros de la Biblia? Pentateuco. O los libros de Moisés. ¿O los libros de qué? De Moisés. La ley también, ahí está la ley también. Ahí lo encontramos, los cuales son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Ok? Entonces son palabras de Dios habladas a este profeta Moisés, de las cuales en el Antiguo Testamento, como hemos visto, Dios habla en el Antiguo Testamento por medio de profetas. ¿Por qué habló? ¿Por medio de boca de quién habló en el Antiguo Testamento Dios? Por medio de profetas. De hecho, Dios mismo escribe con su mismo dedo las tablas de la ley también, el mismo, pero principalmente el Antiguo Testamento fue dado fue inspirado por estos profetas que hablaron de parte de Dios. En el Nuevo Testamento, ahí los que hablan no son los profetas, principalmente son los apóstoles. Por eso la Biblia nos habla que nosotros debemos también seguir y, como dice la palabra de Dios en la iglesia en Hechos capítulo 2, que la iglesia, los primeros cristianos, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es también nuestra doctrina, es nosotros donde debemos continuar. Los profetas, hablando del Antiguo Testamento, los profetas hacen referencia al Antiguo Testamento, a la ley de Moisés, al Pentateuco. Y eso es lo que le da valor, y eso es como se van reconociendo los libros en el canon. Entonces, estos hombres de Dios, los profetas, hacen referencia ¿a qué? Al Pentateuco. Siempre hacen referencia ¿a qué? Al Pentateuco. De esta manera le dan valor a los primeros 5 libros de la Biblia y son reconocidos. Asimismo, en el Nuevo Testamento, los apóstoles también hacen referencia ¿a qué? Al Pentateuco, y también hacen referencia a los profetas. Así como Jesucristo en los evangelios hace referencia tanto al Pentateuco también como a los profetas. Amén. Estamos en el Antiguo Testamento, ¿sí, hermanos? Entonces, el Antiguo Testamento también tiene una subdivisión, ¿ok? Pero vamos a ir poco a poco hablando de cada uno de estos libros, aunque sea un poco breve, para nosotros seguir avanzando en nuestro estudio. Entonces, les pido por favor que vayamos a su manual. La primera sección está en la página número 2. ¿Ok? Muy bien. Antiguo Testamento,
Es un compendio, un conjunto de 39 libros. Ahí lo tiene usted en su manual, a la mitad de la hoja, de la hoja 2. Y vamos a empezar por el Pentateuco. Penta de 5, son 5 libros. Estos fueron escritos por Moisés casi cerca de 1400 años antes de Cristo. ¿Cuánto? 1400. Entonces, para escribir la Biblia pasó aproximadamente 1500, entre 1500 a 1600 años. A 1600 años. ¿Ok? Entonces, el Pentateuco fue escrito, ¿qué? Aproximadamente 1400 años antes de Cristo. Entonces, ahí lo tienen, son referidos como los 5 libros de Moisés o el Pentateuco. Vamos a listar estos libros y vamos a empezar por el primer libro, ya los habíamos dicho, pero vamos ahí a hacer una pero muy breve panorama de lo que trata cada libro. Entonces, vamos por el primer libro y anotamos en la primera línea Génesis. Génesis, algunos ya lo traen, qué bueno, Génesis, y vamos a leer esa parte, pequeño breve explicación. Entonces, aquí el libro de Génesis significa el libro del principio, ¿ok? Entonces, el libro de Génesis significa el libro del principio. ¿Qué tenemos y qué vemos en el libro de Génesis? Ahí podemos encontrar la creación, cómo Dios creó todo. Lo visible, invisible, ahí lo podemos encontrar todo, la creación. Incluso vamos a encontrar la creación del hombre. Ahí lo encontramos. Pero también podemos encontrar la gran desobediencia del hombre al principio de la Biblia, que es la entrada o la aparición del pecado en el hombre. Entonces, es algo muy importante, es algo que tenemos que conocer, porque nosotros a veces tendemos a considerar un pecado grave más que del otro, ¿verdad, hermanos? Entonces, que sí hay gravedad, que sí habrá castigo diferente según la Biblia, ya lo vimos en otro estudio, pero sigue siendo pecado y todo pecado necesita ser castigado. De alguna, Dios justamente pagará por el pecado. Pero lo que es sorprendente, y a veces vemos y vemos con los hermanos, dice, es que yo mentí, no lo considero grave. Le voy a explicar algo. ¿Cuál fue el pecado que cometió Adán y Eva? La desobediencia, ¿verdad? Sobre no comer de un fruto. ¿Era tan grave ese pecado? ¿Y qué trajo consigo ese pecado? Que nada más fue desobediencia. Traer pecado hacia toda la humanidad. Ser destituidos de la gloria de Dios, apartados de la gloria de Dios. Pero Dios, desde el principio, entonces, en el Génesis también vemos que es profetizado el Salvador, desde el principio. Son expulsados en el principio. Adán y Eva no tenían escrituras, ¿verdad? Porque tenían comunión perfecta con este Dios santo, justo, perfecto. Entonces ellos no tenían ¿qué? Escritura, tenían Biblia, hablaban cara a cara con Dios. Pero surge la separación y Dios los expulsa. ¿De dónde? Del paraíso. Y entonces Dios, en su infinita bondad, aun cuando los condena y dice el pago justo de sus pecados, tanto a Eva como a Adán y como a la serpiente, después no los deja solos. Él revela después su palabra. Él revela su palabra a su pueblo. Entonces, en la palabra de Dios vamos a encontrar a un Dios que vamos a ver su carácter. En el Antiguo Testamento,
Dios, y lo que vamos a encontrar por mucho es, vamos a conocer a Dios, cómo es Dios a través de todo el Antiguo Testamento, su carácter. ¿Quieres conocer el carácter de este Dios? ¿Dónde lo encontramos? En su mayor parte en el Antiguo, ¿qué? Testamento. Ahí vamos a encontrar cómo es Dios, sus atributos de Dios, dónde están estas partes que nosotros son tan importantes que debemos conocer para conocer a Dios. ¿En dónde están? En el Antiguo, ¿qué? Testamento. Entonces es por eso que es muy importante el Antiguo Testamento. Dios mismo se está revelando a su pueblo, que le dice al pueblo de Dios: yo soy santo y justo, yo quiero un pueblo separado de los demás. A este pueblo le da leyes ceremoniales, le da leyes morales, le da también leyes de fiestas, festividades. Entonces, y ahí, porque Dios está revelándose su carácter, está revelando sus atributos. ¿Dónde los encontramos? Los atributos de Dios principalmente revelados en el Antiguo Testamento. Entonces, hablando un poco acerca del libro de Génesis, donde estamos ahí, vimos que está la creación del hombre, la creación de lo que hay, lo que vemos, invisible, visible. El pecado aparece, también la redención aparece, como es lo último que acabamos de decir, y también habla mucho acerca del pueblo de Dios, del pueblo de Dios que Él escogió. Ese fue el libro de Génesis. Estamos en la página número 2 de nuestro manual, a la mitad. Muchos ya lo trajeron de tarea, qué bueno, pero vamos al segundo libro. Después tenemos el libro de ¿qué? De Éxodo, la salida del pueblo, el éxodo que tiene que pasar el pueblo de Dios después de haber sido liberado de la esclavitud. ¿De quién? De Egipto, de Egipto. Prácticamente ahí trata la salida, trata esta parte, dice: Dios libera a su pueblo de Egipto. Es el trato que Dios tiene con su pueblo. Amén. Y Dios cumple sus promesas. Es un panorama pero muy grande, ¿no? Nos estamos metiendo muy a detalle con cada uno de estos libros. Entonces, enseguida tenemos el libro de Levítico. Levítico. Ahí que tenemos en el libro de Levítico en el Antiguo Testamento, tenemos la parte de la expiación. Es que lo que tendría que ser el pueblo para que su pecado sea perdonado. Todas las leyes de sacrificio las encontramos en el libro de Levítico. Como también así es cómo son escogidos el pueblo de Leví, ¿verdad? Para el servicio en el tabernáculo, ¿verdad? En el tabernáculo. Entonces ahí tenemos la parte de la expiación. Encontramos ahí también la parte de la santidad de Dios. Le hizo adoración, pero esto es por medio del sacrificio y de la ¿qué? Purificación. Cada uno de estos sacrificios iban a ser como un reflejo de lo que debía ser el Cordero Pascual, nuestro Cordero Pascual, que es Jesucristo, que dice la palabra de Dios, que Él quita el pecado del mundo por siempre. Esto, como vemos, el pueblo de Dios cada año tendría que hacer esto para que el sumo sacerdote entrara a la presencia de Dios, intercediera por los pecados del pueblo. Entonces tenemos la expiación, la santidad, la adoración por medio del sacrificio y la purificación. Yo te animo, hermano, que aprendas al menos esa parte de la palabra de Dios. Es un panorama muy grande, pero es muy fácil de entender. Y enseguida tenemos el siguiente libro, que es el libro de ¿qué? De Números, el libro de Números. Ahí que encontramos en el libro de Números, el pueblo de Dios, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña pausa.
Bueno, retomando el estudio, nos quedamos en el libro ¿de qué, hermanos? Números, ¿ok? En el libro de Números, aquí en el en el libro de Números, podemos encontrar, es donde el pueblo de Dios desobedece continuamente lo ya predicho por Dios, lo ordenado por Dios, y también en este libro de la Biblia, discúlpenme, el pueblo de Dios vaga por ¿cuántos años en el desierto? Por 40 años. Entonces, tenemos ahí, hermanos, que en el libro de Números, ahí vas a encontrar que el pueblo de Dios es terco, el pueblo de Dios es desobediente. Dios les da promesas, ciertamente, si obedecieres la voz de Dios, Él te bendecirá, pero ciertamente que el pueblo de Dios era terco, era desobediente. Entonces ahí encontramos gran parte de la desobediencia del pueblo de Dios. Pero gracias a Dios que da un nuevo pacto, lo revela Dios en Jeremías 31. Amén. En Jeremías 31, Dios revela que hará un nuevo pacto, ya que Dios tiene que hacer una transformación en el hombre, en su corazón, en su mente, y esto es a través del Espíritu Santo, esto es a través del Espíritu de Dios. Entonces aquí vemos al pueblo de Dios que continuamente peca y vaga por el desierto. ¿Qué los llevó a vagar por el desierto 40 años, hermanos? Desobediencia, su incredulidad, la desobediencia. Y vamos a pasar al último libro de Deuteronomio, del Pentateuco, que es Deuteronomio. Aquí vamos a encontrar los grandes discursos de Moisés, que prepara a Israel para entrar a la tierra prometida. Incluso este Moisés no va a entrar a la tierra prometida. ¿Por causa de qué? De su desobediencia también. Entonces, vamos a hacer otra vez un poco de referencias al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios se revela ¿qué? Su carácter, sus atributos, cómo es santo, cómo es justo, qué leyes les da a su pueblo, y todo lo tenemos revelado ¿en qué? En el Antiguo Testamento. Muy bien, hermanos. Entonces ahí, continuando, en nuestro manual dice el siguiente apartado, que es el libro. Tenemos a continuación 12 libros. Muy bien. Estos 12 libros son considerados los otros libros de historia. Entonces tenemos que considerar en el Pentateuco cómo es Dios, qué es su carácter, qué hizo y cómo Dios castiga incluso a su pueblo por causa de la desobediencia, ¿verdad? En estos 5 libros primeros. Como tal, ahí podemos encontrar quién es Dios. Pero a partir de adelante vamos a encontrar libros históricos, libros de la historia del pueblo de Israel. Ahí vamos a encontrar cuáles son los tratos que Dios tuvo con su pueblo. Entonces, los libros históricos fueron escritos entre el 1400 antes de Cristo al 450 antes de Cristo, y describen los tratos de Dios con su pueblo escogido, Israel, que es la nación hebrea. Vamos a listar estos libros históricos y vamos a ver lo importante, ¿verdad?, que son para cada uno de nosotros. Entonces, vamos a empezar. Estos libros históricos empiezan desde el libro de Josué hasta el libro de Esther. Le pido de favor, si tiene ahí dónde escribir. Vamos a empezar con el primer libro, de los libros históricos del Antiguo Testamento. ¿Hay libros históricos en el Nuevo Testamento? Sí, también hay. Entonces vamos a ver primero
los libros históricos del Antiguo Testamento. Empezamos por Josué. Anoten la línea número 1, Josué. Luego tenemos Jueces. De hecho, así como van apareciendo en su Biblia, así los vamos obteniendo. Josué, Jueces, Ruth. Lo que sigue, hermanos. Aquí no es primera. ¿Por qué no es primera? Se le dice primera y segunda de Corintios porque es la primera carta, la segunda carta, pero estos son los libros. Primer libro de Samuel y segundo libro de Samuel. Es como debemos decirlo correctamente. Podemos decir el primero de Samuel o segundo de Samuel. Porque no es una carta, no es una epístola, como son las cartas paulinas, que son 13 en total, sino son libros. Entonces, ¿cómo debemos leerlo? Primero de Samuel y segundo de Samuel. Le podemos agregar primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel. Es lo más apropiado porque no fue una carta no fue una carta que le fue enviada a Samuel. No, es el primer libro de Samuel. Entonces, si quieren, volvemos a repetir el orden. Vamos llenando los 12 libros históricos, que en un total serían 17 que hablan la historia, porque el Pentateuco también es considerado como libros históricos. Entonces tenemos Josué, Jueces, Ruth, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, luego que sigue, primer libro de Reyes, segundo libro de ¿qué? De Reyes, luego que sigue, primer libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Muy bien. Entonces tenemos ahí estos libros que son libros históricos. ¿Cuántos libros históricos tenemos en el Antiguo Testamento? Tenemos 17. Porque el Pentateuco también es considerado como un libro, son considerados como libros históricos, aunque ahí es una división dentro de los libros históricos. Dentro de los libros históricos del Antiguo Testamento tenemos esta división que los primeros 5 libros del Antiguo Testamento que son históricos también son llamados ¿qué? El Pentateuco o el libro de ¿qué? De la ley o los libros de Moisés. ¿Los libros de qué? De Moisés. De hecho está en su manual, ahí los podemos encontrar. Entonces, muy bien, hermanos. Entonces, la Biblia fue escrita y tiene también géneros literarios distintos. Entonces, si vamos a la historia, vamos a encontrar la historia. Vamos a ver que los siguientes 5 libros que aparecen son libros ¿de qué? Poesía o también llamados ¿qué? Poéticos. Tenemos los 5 libros poéticos. ¿Cómo son estos libros? Poéticos. Vamos a nombrar y a dar una breve introducción de estos libros. Entonces tenemos el Pentateuco, que son 5 libros también históricos. Luego tenemos 12 libros, ¿qué? Históricos. Luego tenemos 5 libros que son de poesía. Muy bien. Los siguientes 5 libros son poéticos, describiendo en poesía, también en canción, que describen en poesía y en canción la grandeza de Dios y su trato con los hombres. Vamos a listar
los libros en orden, según aparecen en la Biblia, de estos libros de poesía. Muy bien. Vamos a empezar con el primero. ¿Es el libro de qué? De Job. Vamos a empezar. El primero es el libro de Job. ¿Ahí qué encontramos? ¿Qué encontramos en el libro de Job? El sufrimiento y la confianza leal de un hombre que ama ¿qué? A Dios. Esta lealtad de este hombre hacia Dios y claramente guardado también por Dios, porque humanamente no creo que haya sido, sino que Dios estuvo con él. Entonces Dios dice, a pesar de lo externo que tenía, jamás negó, estuvo a punto, pero no negó a su Dios como quería su mujer, ¿verdad? Niega a tu Dios y muérete, decía. Pero perdió todo y en su gracia al final Dios le restituyó. ¿Ok? Eso no quiere que sea una regla, ¿verdad? Sino simplemente fue gracia de Dios que hizo esto con este hombre. Entonces, el sufrimiento y la confianza leal de un hombre que amaba a Dios, ahí lo tenemos en Job. El siguiente tenemos el libro de los Salmos. ¿Qué tenemos aquí, hermanos? Estúdienlo, son canciones e instrucciones. Son canciones de alabanza e instrucciones. Es lo que encontramos en el libro de los Salmos. Muy bien. Vamos a ver el siguiente libro, Proverbios, llamado también el libro de la sabiduría. Proverbios, la sabiduría práctica de Dios para la vida cristiana. Entonces, si tú quieres conocer sabiduría de Dios en la práctica, habla de los hijos, habla de los padres, habla del hombre. Entonces, la sabiduría práctica ¿de qué? De Dios. Entonces, vivir una vida sabia, vivir una vida justa. Entonces dice que Dios ha provisto todo para el hombre para que vivamos vidas justas y piadosas delante de Dios. Lo ha provisto y lo ha provisto a través de la palabra de Dios. Pensando en la mañana acerca de cómo nosotros cómo es la palabra de Dios. Nosotros a veces tenemos partes de la Escritura, es por eso que debemos estudiarla más constantemente. A veces tenemos instrucciones tan solo de la predicación y llaman y exhortan a nuestra vida y se nos quedan muy, muy, muy presentes, pero no dedicamos tiempo al estudio de la palabra de Dios. Entonces dice Salmo 19:7 que la ley de Jehová es ¿qué? Perfecta, que convierte el alma. Es por eso que cuando usted llega y empieza a decirle, o su esposo, o sus hijos, ¿no que tú vas a la iglesia? ¿Ya? No es que tú vas a la iglesia y aprendes de cómo ser. Tú que te dices ser cristiano y estás actuando de esta manera. ¿Y tú qué le falta a esa persona? Según lo que vimos en Salmo 19:7. Lo que le falta a cada uno de los cristianos, y si a veces te están recordando esa parte, y a veces la gente, pues no es la gente o tus allegados o tus familiares, no mienten, está diciendo, estoy viendo algo malo en ti. ¿Sí, hermanos? Y entonces a nosotros que estamos mal, ¿qué deberíamos hacer? Ser más expuestos ¿a qué? A la palabra de Dios. Lo que puede cambiar al hombre es la palabra de Dios a través de su Espíritu. O sea, no podemos dejar también afuera al Espíritu Santo, que es el que le actúa, es el que convence al mundo de juicio, justicia y de pecado. Entonces, y estas palabras fueron respiradas también, inspiradas por el Espíritu Santo, y es por eso que cambia al hombre. Es por eso que cuando vayas a actuar en algo mal,
Aquel que medita en la palabra de Dios, que se deleita de día y de noche delante de él, diría un hermano, antes de que vaya a pecar, pasan unos 15 versículos antes de que yo haga eso. Si no pasa eso en tu vida, hermano, temo decirte que no estás siendo instruido, no estás leyendo tu palabra, no estás... Y a veces lo decimos, hermano, si es tu caso, como alguna vez ha sido el caso de cada uno de nosotros, no digo que yo soy perfecto, pero al ser instruido y el estar meditando en la palabra y en la palabra de Dios, me doy cuenta que las palabras que me decía mi familiar me enojaban anteriormente. Pero antes de que venga esa palabra, ahora que estoy instruido en la palabra de Dios, viene a mi mente y digo, tengo que obedecer a este Dios, y no por compromiso, sino por su gran bondad, porque ahora nace de mí, tengo una urgencia de ofrecerme por los demás. ¿Sí me entiende? Porque muchos conocemos la palabra de Dios, sabe que es, yo también podría decir muchas cosas sobre muchas personas que veo mal su vida, y así, no que tú, cristiano, y no que es tú, pero quizás lo tomen a mal. Pero si a mí me lo dicen, diría gloria a Dios, porque ellos están viendo algo que está en mí. Entonces la palabra de Dios nos enseña. Y uno de los, regresando al estudio, y uno de las partes de los libros que nos muestra sabiduría de cómo vivir bien, es el libro ¿de qué? De Proverbios. Ahí hay instrucciones, hermanos. Acuérdense que en el Pentateuco se muestra a Dios, a un pueblo, su carácter, cómo es, sus anhelos, sus leyes, y ahí se muestra. Después tenemos los 12 libros históricos, que son historia, como Dios tiene un trato con su pueblo de Dios, pero después tenemos los libros ¿de qué? De poesía. Entonces, está ahí Job, ahí vemos, pero el Salmo, donde encontramos canciones de alabanza, también en los Salmos encontramos instrucción. Nos habíamos quedado en Proverbios, que es el libro de sabiduría práctica de Dios para la vida cristiana. Así como el libro en el Nuevo Testamento tenemos algo similar, Proverbios, tenemos el libro de Santiago, si tú quieres leer cómo es la vida práctica de cristiano, puedes tú también estar leyendo. Sería una buena lectura en que tú estuvieras leyendo Proverbios y en el Nuevo Testamento el libro de Santiago. Es muy bueno, hermanos, que ustedes lean así. Tienen familia, que pueden leer también con sus niños. Es sería algo muy bueno. Dice el siguiente libro, Eclesiastés. Aquí nos va a mostrar una vida vacía. Tenemos una vida terrenal sin Dios. ¿Es una vida qué? Vacía, terrenal, sin Dios. ¿Ok? Veíamos en un video que habíamos subido de Eclesiastés, es el libro a veces de un crítico, ¿no? Pero muestra mucha parte del vacío de una vida terrenal sin Dios. Y por último tenemos el libro de Cantares. Tenemos el libro de Cantares, esto es una celebración del gozo matrimonial. Entonces, Cantares. Entonces, por ejemplo, en Cantares tenemos tenemos la parte de la poesía, ¿verdad? Dice voy a leer alguna porción del libro de Cantares. Le pido el favor que si me acompañan, abra su Biblia en el libro de Cantares, capítulo 5. Verso 2 dice: yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. No, tantito lo voy a tomar.
no voy a seguir leyendo más, pero ahí vemos ahí, le llama paloma mía. ¿Usted cree que esta persona al abrir su casa va a encontrar una paloma? ¿Sí? ¿No, verdad? ¿Qué es? Poesía. Hay que aprender a leer correctamente las escrituras. Estamos viendo qué parte de la Biblia estamos leyendo, qué género literario estoy leyendo. Es la ley de Dios, es historia del pueblo de Israel, es poesía. Y luego dice ahí adelante, dice, porque mi cabeza está lleno de rocío. Imagínense la cabeza de alguien llena de rocío. Podría ser, ¿sí? Más dice, mis cabellos de las gotas de la noche. ¿Ha visto a alguien con gotas de la noche en su cabello? Es poesía. Son libros históricos. En un libro, perdón, es poesía. Hay otras partes a lo que me iba a referir, que hay libros históricos en la palabra de Dios que son referentes y son tratos directos con el pueblo de Israel, no con el pueblo de este nuevo pacto que hizo Dios, llamada la iglesia. ¿Sí me entiende? Hay libros dentro del Nuevo Testamento, como el libro de los Hechos, que es un libro histórico que escasamente encontramos doctrina como tal ahí. Es por eso que tenemos que tener cuidado. ¿Cómo leer la Escritura? ¿Qué estamos leyendo? ¿Verdad? Ahora que usted ya está aquí, estamos siendo instruidos, sabemos que claramente podemos obedecer y se revela el carácter de Dios en los primeros 5 libros de la Biblia. Y conocemos a Dios, por supuesto. Después los 12 que siguen es el trato de Israel. Vamos a ver que a veces muchos predicadores toman muchas de esas promesas del Antiguo Testamento que están en los libros históricos y las quieren aferrar y tomárselas a ellos. Y nada más leen la parte de la bendición, pero no leen la parte que todos ellos, después de eso, todos desobedecieron. ¿Sí me entiende? Y es por eso que toman, a veces algunos predicadores toman de aquí, toman de allá, toman de aquí, y no respetamos la palabra de Dios, no respetamos la palabra de Dios en su contexto cultural, en su contexto histórico, en su contexto literario. Entonces tenemos que estar considerando las escrituras, cómo nosotros las leemos, cómo nos acercamos a ellas y en su contexto. Muy bien, entonces hemos visto en este poco tiempo los primeros libros del Antiguo Testamento, que son, ¿qué? El Pentateuco, el libro de Moisés, los libros de Moisés, perdón. Ahí está la ley, muy bien. También llamado, se me pasó decirle, pero también en los primeros 5 libros, es llamada la Torá. ¿Cómo es llamado? La Torá. Los primeros 5 libros, que es el Pentateuco, también es llamado, ¿qué? La Torá. Debemos leerlo, ahí vamos a encontrar cómo es Dios, cómo es su carácter. Muy bien. Entonces vamos a ir avanzando. Vamos a ir a la siguiente sección, que son los profetas mayores. Profetas. Así como arriba vamos a hacer exactamente lo mismo. Tenemos los siguientes libros, que van a ser los siguientes 5 libros. Son libros de profetas mayores. Entonces vamos a tener después los profetas menores. Muy bien, dice como arriba, dice, ¿por qué son llamados mayores y menores? Vamos a empezar. Respuesta, ¿por qué son profetas? Vamos a ver el primero, profetas mayores. Un profeta era una persona designada por Dios para entregar su mensaje a los hombres. Okay. El mensaje de Dios en el Antiguo Testamento, ¿a través de quién vino? A través de los profetas. Los profetas, ¿dónde los encontramos entonces? En el Antiguo Testamento. Ahora, ¿quién habla en el Nuevo Testamento? Habla principalmente en los evangelios, habla Cristo. Perdón. Y también hablan los apóstoles. Muy bien, tenemos que tener también esa parte. Entonces,
Un profeta es una persona designada por Dios para entregar el mensaje a los hombres. Estos libros se llaman profetas mayores, porque son generalmente más largos que los escritos de los profetas menores. Los profetas mayores fueron escritos aproximadamente entre el año 750 antes de Cristo y 550 antes de Cristo. Ya nos estamos acercando al final del Antiguo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento había personas que por oficio o su trabajo eran designados como por parte de Dios, ¿eran qué? Profetas. En el Antiguo Testamento había personas designados por Dios como su oficio, su trabajo, que solo se dedicaban ¿a qué? A ser profetas. No es el caso así de algunos menores, como es el caso de Daniel, que tiene un don de profecía, pero no tenía oficio ¿de qué? De profeta, ¿verdad? No tenía el oficio como tal. Entonces, estos profetas mayores tenían por oficio, por trabajo, el ser de día y de noche, ser ¿qué? Profeta, ser la voz de Dios para su pueblo. Y es por eso que íbamos obteniendo. Entonces vamos a nombrarlos según aparecen las escrituras y usted va a llenar su manual que tiene ahí en sus manos. Vamos a llenar la parte de los profetas mayores. Entonces tenemos al primero que es Isaías. Vamos a empezar por Isaías. Estamos en los profetas mayores. Ya mi hermana está diciendo los menores, pero vamos a los mayores, a los profetas mayores, que son 5. Tenemos Isaías, luego ¿qué? Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Tenemos ese es el orden en que aparecen, ¿verdad? Los profetas mayores. ¿Ya los tenemos, hermanos? Entonces, aquí vamos a empezar viendo estos hombres hablar el mensaje de Dios, directamente Dios al pueblo de Israel. Ese era su trabajo, Vamos al siguiente apartado, que son los siguientes, que son los profetas menores. ¿Los profetas qué? Menores. Terminamos el Antiguo Testamento, que va desde Oseas hasta Malaquías, que son los profetas menores. Entonces, los últimos 12 libros del Antiguo Testamento fueron escritos aproximadamente entre el año 840 antes de Cristo y el 400 antes de Cristo. Y después del libro de Malaquías hay un silencio hasta que aparece Jesucristo, ¿verdad? El Mesías prometido. Hay un silencio de que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay un silencio de ¿cuántos años? Dice 400 antes de Cristo, y cuando se escriben los evangelios, nace el Señor Jesucristo. Si usted saca la calculadora, va a obtener eso. A ver cuántos años hay. Malaquías se terminó en el 400 antes de Cristo. Y luego, en el inicio del Nuevo Testamento es el año, inicia inicia el año 1, pongámoslo así. Entonces hubo un silencio de ¿cuántos años? De 400. Es la etapa de oscuridad, pero bueno, ahorita vamos a llegar ahí, pero vamos a nombrar los profetas menores. Algunos de ellos son profetas por oficio, ¿verdad? Unos tenían don de profecía, pero no eran profetas. Entonces vamos a empezar a listarlos. Tenemos al libro de Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y
Malaquías. Amén, hermanos. Entonces, vamos a ver, y hoy la clase, lo que pudimos estudiar el día de hoy fue el Antiguo, ¿qué? Testamento. Vamos a hacer un repaso solo de estas grandes apartados y divisiones, en los cuales también podemos encontrar géneros literarios y cómo leer la palabra de Dios de una manera correcta. Vamos a empezar. Los primeros 5 libros de la Biblia, ¿cuáles son? Se llaman ¿qué? Vamos a ver solo el apartado, no a listar todos los libros. Ajá. Son el Pentateuco, el ¿qué? Los libros de Moisés, la Torá. Son los primeros 5 libros de la Biblia. Luego, ¿a quién encontramos? Varios, ¿verdad? Libros. ¿Cuántos son? 12 que son libros ¿qué? Históricos. Es el trato de Dios con su pueblo. Después de esos libros históricos, tenemos 5 libros que son ¿de qué? De poesía. Y como tal, debemos leerlo. También ahí hay instrucción, ¿verdad? En estos libros. Entonces, tenemos los libros de poesía. Después de los libros de poesía, ¿a quién tenemos? Ok, nada más voy a hacer un paréntesis nada más. No es el orden como aparecieron los libros en el hecho de los libros de poesía. Los libros de poesía se entrelazan con los libros históricos. ¿Ok? Por eso la Torá, o para un judío, el orden de los libros va a ser distinto al de nosotros. ¿Ok? Ahí se entrelazan. De hecho, son menores porque no va a encontrar primer libro de Juez, ¿de qué? De Crónicas, y segundo libro de qué? De Crónicas, se lo van a llamar Crónicas nada más. Entonces, por eso pueden ser menores, incluso entrelazan cronológicamente también los libros de poesía. Pero nosotros los tenemos así, ¿no? Los libros de poesía. En los libros de poesía encontramos canciones que exaltan a Dios y también encontramos ¿qué? Instrucción para la vida cristiana. Y hay que leerlos correctamente también según su género literario. Entonces, y por último tenemos los ¿qué? Los libros ¿qué? De los profetas. Hay 2 apartados. ¿Profetas qué? Mayores. Y tenemos por último los profetas ¿qué? Menores. Muy bien. Entonces de ahí tenemos la primera parte de la palabra de Dios, que es el Antiguo Testamento. Entonces la Biblia misma habla por ella misma. Entonces vamos a terminar con un versículo, si ustedes me acompañan. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de ¿qué? De hombre, sino según es en verdad, palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. La palabra de Dios tiende y debería actuar sobre de nosotros. Terminamos. La autoridad de esta iglesia, Jezreel. ¿Qué es la autoridad de esta iglesia, hermanos? La palabra de Dios. ¿Es un apóstol o un profeta o el pastor? No, hermanos.
Es la palabra de Dios, esa es nuestra autoridad. Aquel que venga a este lugar y empieza a decir, a hacer su propia doctrina y seguirlo a Él por lo que dice, por sus profecías, hemos errado el camino, nos hemos desviado. Por eso es muy importante que la autoridad provenga de las Escrituras, en una enseñanza sana. Saben que los de la religión tradicional, los católicos, tienen muchas cosas en común. Nosotros hablamos y hay versículos y los entienden. Pero ya para hablar acerca de quién es su autoridad, ya no concordamos, hermano. Su autoridad proviene ¿de qué? Del Papa. Lo que diga el Papa es la ley. Hay que tener mucho cuidado, porque es el hombre. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron. Entonces, hay hombres sabios, Dios instituye, por ejemplo, en el Nuevo Testamento a pastores, pero estos tienen que ser regidos ¿por qué? Por la palabra de Dios. Nuestra regla de autoridad debe ser ¿qué? La palabra de Dios. Y a veces eso, y lo digo por mí, hermanos, para ir terminando, a veces la gente o como personas no queremos someternos a las autoridades. Por eso cuando nos paran o algo queremos ver la manera de saltar la autoridad y brincárnoslas para no ser sancionados, ¿cierto? Y se da mucho, eso se llama corrupción. Este Dios que tenemos, dice Salmo 7:11, es un Dios, es juez justo, ¿ok? Él no es corrupto. Entonces, nosotros la palabra de Dios debemos a tomarla como una instrucción a nuestras vidas, pero también podemos ver que Dios es un Dios de misericordia y de gracia, siempre, hermano, siempre. Y por eso le damos gracias a Dios y bueno,